Buenas tardes. Hoy clausuramos Soria Saludable 2022, ciclo híbrido este año entre pandemia y salud. Lo hacemos en presencia de dos sorianas emergentes, Rocío Lucas, consejera de Educación, y Eloísa del Pino Matute, presidenta del CSIC. Gracias por dedicarnos sus espacios de ocio y bienestar. En el mes de mayo, clausurando el mes de la salud 21-22, entregamos el Premio Nacional de Investigación dotado con 20.000 euros a la doctora Patricia Sancho por sus estudios del cáncer de páncreas. Ha sido un periodo en el que también hemos querido contribuir al bienestar no solo de los sorianos, sino también al de los ucranianos, con la edición del libro Historiografía Médico-Taurina, Álbum de Tradiciones 1900-2019. Como contribución y donación a los que están sufriendo esta guerra, nuestros 10 boletines de Soria Salud han ocupado nuestra web a lo largo de estos meses. La presencia de dos autoridades en el campo de la salud preventiva, don José María Martín Moreno, asesor senior de la OMS, y don Alfredo Corel, catedrático de Inmunología de Valladolid, han sido un peso específico de conocimiento para los sorianos, que además han podido seguir sus conferencias a través de la televisión de Castilla y León, la 8. Gracias por su participación. Hoy tenemos la cátedra de este salón de actos, la cátedra que nos cede todos los años el presidente de la Diputación y la Diputación, y al que quiero, en nombre de la Fundación, perdón que no lo veía yo al presidente, su deferencia para que el ciclo de Soria Saludable y este aula magna sean un todo. Hoy, como digo, da la conferencia de clausura la burgense que presume de ello, doña Eloísa del Pino Matute, que a pesar de sus múltiples actividades nacionales e internacionales, está con nosotros. María Eloísa del Pino Matute es presidenta de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación y es la mayor institución pública de España dedicada a la investigación científica y técnica y una de las más destacadas del espacio europeo de investigación. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset, licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho, máster de Organización en el OSIC. Fue investigadora en el Departamento de Gobierno y Administración del IUIOG y profesora de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de 1995 a 2007. Fue secretaria de redacción de la Revista Española de Ciencia Política. Es editora de Agenda Pública y dirige la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Dirigió el Observatorio de Calidad de los Servicios en la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios entre 2009 y 2011. Directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Consumo entre 2018 y 2020. Investigadora y profesora visitante en varios centros, entre ellos el Latin American Center de la Universidad de Oxford, en Burdeos, no voy a citar, es que son en Kent, Burdeos, en la Universidad de Ottawa, en fin, la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas o la Universidad Carlos III. Su investigación ha girado siempre, podría seguir con sus valores profesionales. Su investigación ha girado alrededor de los determinantes políticos de la reforma de las políticas sociales y el estado de bienestar, las actitudes ciudadanas hacia el Estado y las políticas públicas, la política de participación ciudadana y sobre la administración y gestión pública. Su reto es actuar en la mejora de las condiciones laborales, con menos cargas burocráticas y administrativas y actualizar las estructuras organizativas y de gobernanza. Quiere reforzar el papel del Consejo como un instrumento eficaz de política científica y acometer las reformas necesarias de manera inmediata para fortalecer el sistema público en el amplio campo de la ciencia. Tiene una serie de proyectos de investigación, los más recientes del 2021, el MACF
Desigualdad y Pacto Social, MacCovid-19, Gouper, Crisot, Notes Parer, etcétera, etcétera. En fin, podríamos seguir aquí mucho tiempo, Eloísa. Muchísimas gracias por tu presencia y en nombre del presidente de la Fundación y en nombre de la consejera queremos que tomes la palabra. Pues, querido José Manuel, muchas gracias. Gracias a la Fundación Científica de la Caja Rural, autoridades, gracias a todos por estar aquí, más hoy que hay partido de fútbol. Lo siento mucho fastidiar a algunas personas el partido de fútbol, trataré de no extenderme demasiado. Como les decían, tengo el absoluto privilegio, siempre digo que todo el mundo tendría que tener la oportunidad de estar un año presidiendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una institución, es la institución más, no diré importante, porque no quiero decir que otras instituciones sean menos importantes, todas lo son, de investigación de nuestro país, pero sí es la institución más grande de España y bueno, y hacemos muchas cosas, como les voy a mostrar ahora. Quiero hablar de la investigación en España, pero he pensado que sería mejor centrarme en el CSIC, porque el CSIC es una institución que hace investigación multidisciplinar en todas las áreas de la ciencia y del conocimiento humano, y creo que es una buena forma de mirar la investigación, el potencial de la investigación en nuestro país. Esta que ven aquí es la fachada del CSIC. Algunos pensarán que es la fachada de La Casa de Papel, de la serie de La Casa de Papel, porque ahí se rodó La Casa de Papel, pero en realidad es la fachada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en la calle Serrano 117. El Consejo es un pilar fundamental del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, y su principal función, entre otras, pero la principal función es hacer investigación científica. ¿Y qué es eso de la investigación científica? Porque a veces hablamos de investigación, pero muchas veces no sabemos exactamente lo que es. Pues la investigación es un trabajo sistemático y creativo, y es muy importante que todos sepamos cómo se hace y cómo se produce y quién hace investigación, para poder entender, por ejemplo, que cuando hay personas que niegan el cambio climático, por ejemplo, sobre el que existe ahora una evidencia prácticamente incuestionable en el mundo, pues sepamos que cuando los científicos nos dicen que tenemos evidencia empírica sobre eso, esa evidencia empírica ha costado un gran esfuerzo, mucho dinero, un gran esfuerzo de equipos internacionales conseguirlo, y nosotros como ciudadanos tenemos que saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, entender qué es la investigación científica, cómo se hace, quién la hace, dónde se hace, cómo se financia, es importante para que sepamos con cuánta seguridad podemos fiarnos de un científico que nos dice que hay evidencia científica sólida. La investigación es un proceso sistemático, muy riguroso de trabajo, es un proceso creativo que tiene muchos objetivos, pero el principal es obtener más información sobre el conocimiento humano. ¿Qué sabemos los seres humanos de las cosas, ¿no? Tradicionalmente, la investigación, cuando hablamos, se suele distinguir siempre entre investigación básica y investigación orientada o aplicada. La investigación básica tiene por objeto entender, saber por saber, podríamos decir, ¿no? Saber cosas por saber cosas. Mejorar nuestro conocimiento sobre qué, pues sobre los seres humanos, sobre la interacción de los seres humanos con el mundo que les rodea, etc. También puede la investigación ser aplicada, y eso quiere decir que tiene un propósito concreto. Por ejemplo, hacemos investigación para, no sé, tratar una enfermedad, buscar el remedio, entender cómo funciona una enfermedad, o tratar una enfermedad de los seres humanos, de los animales, tratar de resolver un problema como la crisis climática que tenemos ahora sobre la mesa debido a muchos factores, pero que se ha acelerado nuestra sensibilidad con la crisis climática a partir de la guerra de Ucrania. No puede existir investigación orientada o aplicada sin investigación básica, es imposible. Para que entiendan lo que les quiero decir, imagínense en el contexto de la pandemia. Algunos investigadores llevaban años entendiendo qué es un virus, cómo funcionan los virus, cómo está compuesto, cómo se puede atacar un virus, la manera en que se puede atacar un virus, y esos son investigadores básicos que están ahí en su laboratorio, casi apenas a veces no salen de su laboratorio, pero su trabajo ha sido fundamental para que después podamos entender cómo funcionan los virus, cómo combatirlos
combatir los virus, podamos pensar en fabricar una vacuna, podamos pensar en antivirales, podamos pensar en de qué manera podemos evitar que un virus llegue a nosotros, ¿no? Entonces, esa primera distinción entre investigación básica y aplicada es muy importante, y también entender sus finalidades. La ciencia y la investigación, además de la investigación básica y aplicada, tiene otras funciones importantísimas. Cada vez más los políticos, cuando toman decisiones sobre las cosas de todos los días, ¿no? Cuando toman decisiones regulatorias, por ejemplo, o toman decisiones regulatorias acerca de lo que comemos, acerca de la temperatura que podemos poner en nuestras casas, acerca del aire que respiramos, por ejemplo, necesitan el asesoramiento científico. Y esta función de la investigación que sirva para el asesoramiento científico ha existido siempre, pero seguramente se ha agudizado después de la pandemia. Después de la pandemia hemos visto que realmente necesitamos la ciencia. Los políticos son ahora mucho más sensibles de lo que eran antes con la ciencia. Antes la ciencia era una política más, entre otras. Ahora la ciencia, y los presupuestos públicos lo demuestran así, ahora la ciencia se ha convertido en un eje importante. A veces tenemos un problema público, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, un problema médico, por ejemplo, ahora tenemos escasez de alimentos y cada día los vamos a tener más porque somos más millones de habitantes. Tenemos que saber, por ejemplo, cómo producir más y mejores alimentos con menos recursos y dañando menos el planeta. Y eso es muy importante en el ámbito de la agricultura, pero también, por ejemplo, en los océanos, ¿no? Como en el CSIC, cuando voy de visita a los institutos, lo que veo son enormes piscinas llenas de toneladas de agua, de rodaballos, de lubinas, en las que los investigadores tratan de averiguar cómo pueden tener lubinas más gordas, de esas que luego nos comemos nosotros, con menos recursos, y hacen muchísimos experimentos, ¿no? O tratar determinadas enfermedades, ahora ya clonando animales para tratar determinadas enfermedades, y vemos cómo se pueden solucionar. Todas estas investigaciones, todos estos datos los ayudan a los científicos a adoptar decisiones. Es verdad que la ciencia tiene sus propias dinámicas, que son distintas a las dinámicas políticas, pero es cierto que las políticas basadas en la evidencia, ahora se llaman políticas informadas por la evidencia. Este año, al año que viene, la presidencia española de la Unión Europea, que la va a desempeñar, como saben, el Gobierno de España en la segunda parte del año 23, en el segundo semestre del 23, en el ámbito científico va a estar dedicado a Science for Policy, ciencia para las políticas públicas. En el propio programa de financiación, que es el más importante de Europa de la ciencia el año que viene, un eje principal va a ser precisamente cómo producir ciencia útil que sirva para tomar decisiones. A veces un descubrimiento científico, como por ejemplo en los años 70 un científico descubrió que teníamos un enorme agujero en la capa de ozono, también no estaba buscando nada, pero lo descubrió, y eso a veces hace que los políticos tengan que tomar decisiones. Por lo tanto, hemos dicho, para conocer más, el conocimiento por el conocimiento, siempre es importante saber más de nosotros mismos, el conocimiento para resolver problemas que tiene la humanidad, el conocimiento para asesorar y reflexionar en todos esos ámbitos que hemos dicho, la salud, el medio ambiente, la industria, la tecnología, los medicamentos, etcétera. Ahora, por ejemplo, se ha puesto en marcha en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, la llamada Oficina C, Oficina de Ciencia, y si están interesados, acaba de publicar 5 informes que cualquier ciudadano puede entender sobre cáncer, cómo estamos en relación en el cáncer, qué se sabe y qué no se sabe del cáncer, qué se sabe y qué no se sabe de la inteligencia artificial, qué se sabe y qué no se sabe de distintos temas. Entonces, la Oficina C está asesorando precisamente a los políticos, o se han puesto programas en marcha de emparejamiento de un científico y un político durante toda la semana. En el CSIC, por ejemplo, estamos diseñando nuestro propio programa de itinerarios para poner juntamente a entender y a visitar nuestras grandes infraestructuras científicas, que luego les voy a enseñar para que vean lo que financian sus impuestos cuando hablamos de ciencia.
Vamos a poner juntos a periodistas, a CEOs de las grandes empresas, a periodistas científicos, a CEOs de las grandes empresas, a responsables públicos y a nuestros científicos para que se entiendan mutuamente qué necesitan nuestras empresas, qué les podemos dar desde el CSIC, etc. Queremos que nuestra ciencia sea cada vez más útil, porque otra de las funciones de la ciencia es la transferencia y la innovación. La ciencia no solo se puede quedar en el CSIC o en las universidades, la ciencia tiene que salir a las empresas y tiene que salir a la sociedad y, por lo tanto, en todos los centros de investigación cada vez más estamos haciendo un esfuerzo enorme y sostenido por transferir el conocimiento. Antes los investigadores investigaban y cuando acababan de investigar, si habían descubierto algo, intentaban llevarlo a una empresa. Ahora lo que hacemos es trabajar desde el principio conjuntamente para que las empresas y las administraciones nos digan lo que necesitan y diseñarlo conjuntamente. En el CSIC estamos también trabajando en esa dirección de innovación y transferencia. Y por último, también otra de las funciones de la ciencia fundamental es esa que les decía, ¿no? Lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana o cultura científica, que los propios ciudadanos participen en la ciencia como investigadores de base, digamos, y también que reciban input de los científicos expliquen, no con palabras que nadie pueda entender. Yo a veces voy por los laboratorios y como algunos no tienen nada que ver con mi disciplina, les digo, no te he entendido nada, repítemelo con palabras que yo pueda entender. Yo soy politóloga y a veces si yo le explicara a la gente el sistema electoral con palabras de un politólogo, nadie lo sabría entender, ¿no? Pues lo mismo con muchos investigadores a los que voy a sus laboratorios y me tratan de explicar. Dímelo de una manera que te pueda entender. Estos días, estudiando sobre el negacionismo, cómo combatir ese fenómeno que les hablaba antes del negacionismo sobre el cambio climático, estaba trabajando con algunos colegas y hemos encontrado evidencia empírica muy importante, ¿no? Por ejemplo, los políticos negacionistas, que los tenemos algunos, como Trump o Bolsonaro, pues son un peligro, ¿no? Porque tienen un poder muy importante y son capaces de transmitir a la sociedad a veces evidencia contraria a la evidencia científica. Pero también sabemos que los ciudadanos que acepten o no determinadas cuestiones que les dicen políticos o a veces influencers negacionistas, depende de su propia personalidad, depende, por ejemplo, en cuanto al cambio climático, una persona que ha vivido fenómenos climáticos adversos o diferentes a lo que estaba acostumbrado durante 11 estaciones, necesita 11 estaciones, dice la ciencia, para convencerse de que existe el cambio climático. En el CSIC queremos que no hagan falta 11 estaciones para convencerse de que el cambio climático está ocurriendo, sino que simplemente cuando tú escuchas a un científico sólido y que sabes quién es y te presenta evidencia científica, como sabes cómo se ha obtenido rigurosamente, puedas ser convencido de lo que te ha dicho, ¿no? ¿Qué es el CSIC? Pues el CSIC es, como les decía, un sitio muy grande. Es un sitio donde trabajan 14.000 personas. Es 50-50, ¿no? La mitad son hombres, la mitad son mujeres. Una parte muy importante de ellos, 1.600 personas, son gestores, otros 6.000 son técnicos, esos que ponen al día los laboratorios, que nos dicen cómo hay que utilizar los microscopios, los telescopios, etcétera, y que hacen una labor muy relevante, y los otros 6.000 son científicos. Tenemos algunos en formación y otros que ya son investigadores de plantilla. A veces, pensando en el Burgo de Osma, que es mi pueblo, pues el CSIC es 3 veces más grande que el Burgo de Osma, ¿no? Eso es lo que significa esta institución en la que yo ahora presido. El CSIC está en todas las comunidades autónomas, no hay ninguna comunidad autónoma en la que no esté presente la institución, con muchas diferencias. Hay algunas, como Castilla-La Mancha, donde solo tenemos un centro del CSIC, pero hay otras, como Madrid, donde tenemos 35 centros del CSIC, por ejemplo. En esta comunidad autónoma también tenemos varios centros del CSIC. Esta me la voy a saltar. Dentro de los centros del CSIC no todos son iguales. Algunos son centros de excelencia mundial, ¿no? Por ejemplo, y no están todos en Madrid. Uno tiende a pensar que están todos en Madrid, pero es importante trasladar este mensaje a otros lugares y a otras comunidades autónomas. Tenemos centros de excelencia internacional, que significa que los investigadores y lo que hacen están en la frontera del conocimiento humano en distintas comunidades autónomas, como por ejemplo
en Cantabria, en Andalucía, en Valencia, etcétera, en diferentes comunidades autónomas. Tenemos acuerdos con 25 universidades públicas españolas, con 10 gobiernos autonómicos, incluido el de esta comunidad autónoma. Y ¿en qué trabajamos? Pues trabajamos, como les decía antes, en muchas cosas, pero por citar algunas, lo que hemos estado estos años es analizando nuestro propio trabajo y tratando de averiguar en qué somos más fuertes. Hemos hecho un ejercicio durante estos años de pensar en qué tendremos que trabajar para estar en la frontera del conocimiento humano en los próximos años, qué tecnologías nos faltan, qué capacidades nos faltan, qué investigadores nos faltan y vamos a tener que salir al extranjero a veces a intentar atraerlos, a intentar traer nuestro talento. A veces es español, que está fuera, en el extranjero, pero también a veces es de otros países. Por ejemplo, estamos haciendo cosas tan importantes ya como producir vida en el laboratorio. Ese es un ámbito de nuestra investigación. Estamos trabajando en genómica y epigenómica para ver el origen de las enfermedades y cómo podemos predecirlas y cómo podemos curarlas. Hemos analizado cuáles son todos los retos en la biomedicina y en la salud. Estamos muy fuertes en envejecimiento del cerebro, en envejecimiento del cuerpo, en también políticas para el envejecimiento. La semana pasada, el viernes, estaba en Barcelona, que han desarrollado un robot para atender a las personas que tienen discapacidades o a las personas mayores para que puedan estar más tiempo en su casa. Hemos desarrollado, por ejemplo, sensores de modo que si una persona abre el frigorífico por la mañana a una hora que no es la hora en que lo abre todos los días, alguien pueda darse cuenta de que quizá esté pasando algo, o si se oye un ruido o el suelo recibe un peso mayor del que sería normal, pues entonces es que alguien se ha caído. O un robot que doble la ropa, o un robot que dé de comer a las personas, ¿no? Estamos trabajando en robots agrícolas para hacer la vendimia, por ejemplo. Estamos trabajando en movilidad, los repartos estos que hace Amazon, nosotros ya los empezamos a desarrollar robotizados, de forma que será un robot el que nos lleve los paquetes a casa, por ejemplo. También estamos tratando de hacer producción primaria responsable. Vamos a producir mejores alimentos, más sanos y con menos recursos, con menos agua y dañando menos el medio ambiente. Estamos, por supuesto, hablando de cuál es el alcance del cambio climático, cómo monitorizarlo desde el espacio, cómo producirlo. Estamos trabajando muy fuerte y somos muy fuertes en producir energía limpia, segura y eficiente, cómo producir mejor energía, cómo almacenarla con más garantías, cómo podemos avanzar en fuentes de energía alternativas como el hidrógeno verde, cómo podemos hacer limpias energías sucias, que hasta ahora estaban siendo sucias, y cómo podemos ser eficientes. Hoy he conocido a Sara García y a Pablo Álvarez en el Museo de Ciencias Naturales del CSIC. El Museo de Ciencias Naturales de Madrid es del CSIC, es una infraestructura del CSIC, y hoy he estado un buen rato hablando con los dos porque hemos inaugurado la exposición de astronautas. Y a cada uno les he regalado uno de estos libros, Entendiendo los componentes básicos del universo, por qué está compuesto el universo, cómo es la materia, cómo funciona, podremos algún día colonizar el universo. He estado hablando con ellos dos de esto, ¿no? Que ahora van a empezar su entrenamiento, estos dos nuevos astronautas que son además de esta comunidad autónoma de León. Hemos trabajado también en cómo estamos en la digitalización, cómo podemos avanzar en el ámbito de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, de la robótica. Hay una línea de investigación cada vez más potente sobre el océano, cómo podemos limpiar nuestros océanos, cómo limpiar los plásticos que tenemos en los océanos, cómo producir más y mejores alimentos desde los océanos y, por supuesto, pensar en un planeta más sostenible. Hacemos investigación en 3 áreas, todas esas áreas al final se agrupan en 3, lo que llamamos el área de sociedad, que es a la que yo pertenezco, es solamente un 8% de la investigación que se hace en el CSIC. Soy la primera presidenta de Ciencias Sociales en esta institución, es una institución que en sus orígenes primeros funda Santiago Ramón y Cajal, ya saben que es uno de nuestros pocos Nobeles, tenemos 2 Nobeles en ciencia, Severo Ochoa y Ramón y Cajal, pero realmente que era
Nobel español, era Ramón y Cajal, porque hizo su investigación en España. Se acaba de inaugurar el año Cajal, vamos a tener 3 años de Museo Cajal. En el CSIC de año Cajal estamos organizando muchas actividades y espero que alguna de ellas pueda venir a Soria y pueda ser acogida en Soria. Tenemos también un programa de ciencia en el barrio que espero que el Ayuntamiento se anime a traer a la ciudad. Tenemos entonces estas áreas de sociedad, las áreas de vida y las áreas de materia. Les voy a poner un ejemplo de cómo trabajamos, un ejemplo rápido. En el CSIC tenemos lo que se llaman las plataformas y somos muchos, ya lo he dicho antes, somos 124 institutos en todo el territorio nacional, en Roma y en Bruselas. También tenemos institutos, tenemos excavaciones en Egipto, que pronto iré a visitar una de ellas. Tenemos una base antártica que es del CSIC, que se llama la base Juan Carlos I, y muchas veces trabajamos de modo muy disperso. Y lo que hacemos ahora es trabajar en plataformas y las plataformas lo que hacen es agrupar a investigadores de toda la institución con empresas y con las administraciones para intentar dar respuesta a distintos problemas. Tenemos muchas plataformas, tenemos casi 20 y tantas plataformas, ¿no? de algunas de las cosas que les he dicho antes, océanos, cerebro, energía, salud, etcétera. Una de las plataformas más famosas, que seguro que conocen bien, bueno, tenemos otras de vida, de cáncer, de arqueología, de nanomedicina, de inteligencia artificial, etcétera. Una de las plataformas más famosas, que seguro que conocen bien, porque conocerán a Margarita del Val, de haberla vista por la tele. Margarita es una investigadora del CSIC, es la plataforma Salud Global. Esta plataforma, para explicarles un poco cómo trabaja, se financia públicamente, pero también ha recibido una importante aportación de empresas y de empresas privadas y del tercer sector, y también de la Radio Televisión Española, etcétera, de algunas que van ahí. Y esta plataforma, que existía ya antes de la pandemia, estábamos organizados y solo tuvimos que ponernos en marcha para responder a la pandemia, ¿no? En la plataforma lo que pudimos hacer alrededor de ella es entender primero cómo era el virus en esos investigadores de investigación básica, cuál era el genoma del virus, cuáles eran sus características, cómo mutaba el virus, dónde se ubicaba el virus, cómo se transmitía el virus. Acuérdense todos esos debates primeros de si se transmitía o no por el aire, si podíamos tocar las cosas o no podíamos tocarlas. Nos decían que no, que teníamos que lavarnos las manos si tocábamos el cartón o la comida, etcétera. Pues todo eso lo estudiamos en el CSIC. ¿Cuáles son las medidas de prevención y predicción? ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad y cómo evoluciona, a quién afecta más, cómo se adquiere la inmunidad? Todo eso lo estudiamos en el CSIC. ¿Qué tecnologías podemos tener para el diagnóstico temprano? Por ejemplo, creamos los test para medir todos los test, que todos los que estamos aquí nos hemos hecho más de uno, seguramente, pues muchos fueron creados en el CSIC. Las mascarillas, diseñamos unas mascarillas especiales, también seguro que ustedes han utilizado las mascarillas del CSIC. ¿Cómo podemos infectarnos y desinfectarnos y protegernos? ¿Qué nuevos antivirales podemos poner en marcha? Sprays, etcétera. ¿Qué alternativas terapéuticas? ¿Cómo mejoran los síntomas de la enfermedad? Lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, que quiere decir fármacos que ya son viejos y que se utilizaban para otra cosa, si tienen otros usos, si ahora nos ayudan a prevenir o a curar nuevas enfermedades. O, por ejemplo, las vacunas. Y también un grupo del CSIC, en este caso era mi grupo de investigación, estudiamos la única evaluación que se ha hecho de la gestión de la crisis en las residencias de mayores y cuáles fueron las causas y las consecuencias de esa gestión. Aquí les enseño algunos de esos logros, los test, las mascarillas, etcétera. También hemos, en el CSIC, como es investigación que financiamos todos los ciudadanos con no toda la financiación es pública, solo el 60% de la financiación nos la da el Estado, el resto la consiguen los investigadores fuera, en convocatorias competitivas en el mundo, pero como mucha parte de nuestra investigación es pública, lo que nosotros hemos hecho es comprometernos a que también ceder nuestra investigación en el contexto de la pandemia para que la puedan disfrutar todos los ciudadanos, no solo los españoles, sino los de otras partes. Y hemos estado trabajando, por ejemplo, con la OMS y seguimos trabajando con la OMS en el desarrollo de nuestra vacuna, que todavía estamos trabajando en ella, ¿no?
También pues, en todos esos ámbitos, ¿no? Ahora mismo hemos desarrollado 5 prototipos de vacunas, todavía no están terminadas nuestras vacunas, seguimos trabajando en ellas porque son vacunas que tienen características diferentes y más potentes a las que ya están aprobadas, ¿no? Entonces espero que pronto tengamos alguna buena noticia. Con esta plataforma bien engrasada y como había funcionado muy bien en el contexto de la pandemia del coronavirus, nos ha sido muy sencillo responder ahora a otras epidemias, como por ejemplo la del virus del Nilo Occidental, que comenzó en el Parque de Doñana, que también es CSIC, o la viruela del mono. Hemos trabajado, teníamos todo engrasado y nuestro equipo también ha hecho cosas como, por ejemplo, nosotros somos capaces de predecir la llegada de la pandemia simplemente analizando las aguas residuales de las ciudades. Hemos desarrollado también test serológicos, etcétera. Ahora estamos trabajando para averiguar si la viruela del mono se transmite o no por el aire. Esto es cómo funcionamos. Este era solo un ejemplo. Tenemos la investigación, además en las universidades y en los centros de investigación como el CSIC, también se hace en lo que llamamos nosotros las ICTs, que son las infraestructuras científico-técnicas singulares. Todos ustedes han oído hablar de la Estación Biológica de Doñana, pues es CSIC, es una infraestructura en la que hacemos investigación. Han oído hablar del Hespérides, que el otro día fui a despedir al puerto de Cartagena porque iniciaba su misión científica desde Cartagena, se va a la Antártica y fuimos a despedirles, misión científica, pasan por Argentina y están unos meses allí desarrollando científicos sus proyectos de investigación. Gestionamos este barco con el Ministerio de Defensa. El CSIC tiene, además, yo siempre digo 14.000 almas, gestiono 14.000 almas y 9 buques. Estamos construyendo el noveno y nuevo buque oceanográfico científico, ha creado 250 puestos de trabajo en Vigo y gracias a los barcos del CSIC, un armador en Vigo se ha convertido en uno de los armadores del mundo especializados en construir barcos científicos y está teniendo luego encargos de otros países, ¿no? Para que vean también las externalidades de la ciencia y de la financiación pública. Tenemos una sala blanca espectacular en Barcelona, la sala blanca de microelectrónica, donde hay que entrar disfrazado porque ahí fabrican los chips de nuestros ordenadores y de la electrónica y no puede caer ni un gramo de polvo en un chip porque si no, no funciona, ¿no? Pues el CSIC tiene esta infraestructura científico-técnica. Tenemos el Observatorio de Calar Alto, la base antártica, como les he dicho, varios barcos como el Sarmiento de Gamboa, etcétera, y algunas otras cosas más que son impresionantes. Como ahora entenderán por qué les decía que trabajar en el CSIC es un privilegio, porque es como ir todos los días a un museo de ciencias, ¿no? Y encontrar cosas maravillosas y desafiar lo que los seres humanos podemos hacer. También el Real Jardín Botánico de Madrid es CSIC, que ahora está iluminado de Navidad y está maravilloso. Si van a Madrid, no dejen de visitarlo. El Museo Nacional de Ciencias, que tiene su exposición Cajal y la de los astronautas que les he dicho antes. Y luego tenemos 4 casas de la ciencia en España. Tenemos una casa en Sevilla, que es maravillosa, tenemos la Casa de la Ciencia de Valencia. Hace unos pocos días estuve con la consejera, con el presidente de la Comunidad Autónoma y la delegada del Gobierno firmando la cesión de Unicaja para que el CSIC pueda desarrollar con recursos propios del CSIC y del Ministerio de Ciencia e Innovación, abrir nuestra tercera Casa de la Ciencia en Salamanca, la Casa María Labrava, y vamos a abrir otra pronto en Santiago de Compostela. Y estas casas son de divulgación y donde los niños pueden ver lo que hacemos. Y sabemos responder a todas las crisis, ¿no? Hemos respondido a muchas de las crisis. También tenemos la ambición de mejorar nuestra posición en el mundo. Ahora mismo el CSIC es miembro de muchas instituciones. Aquí les quería enseñar también una queja, porque no todos son cosas buenas. Los científicos estamos siempre... es una política pública que es muy inestable en cuanto a su financiación y esa es la principal demanda que nosotros hacemos. En el año 2009 teníamos 2.575 millones del Gobierno de España en inversión de la ciencia y fíjense, cayó a más de 1.000 millones, más a la mitad. Mucho de nuestro talento se fue al extranjero, tuvimos que echar a nuestros investigadores, estuvimos años penando por los pasillos sin dinero para hacer proyectos, etcétera, y ahora estamos viviendo otra vez un momento en el que hay una gran apuesta por la ciencia, pero
pero ¿cuánto durará? Esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Es verdad que hay un pacto por la ciencia que firmaron los grupos políticos en el Parlamento de los Diputados, pero ya hemos vivido una década perdida para la ciencia, o más que perdida, diría yo, para la ciencia, que ha desanimado mucho a los científicos. Esto es importante porque, aunque antes les decía que un 60% del dinero que tenemos en el CSIC es financiación pública, un 40% lo tenemos que buscar fuera. ¿Y esto en qué consiste? Pues un investigador plantea un proyecto de investigación que es evaluado anónimamente por otros investigadores de cualquier parte del mundo y a veces tiene la suerte de conseguir financiación. Somos un país que el CSIC tiene una tasa muy buena en financiación europea, somos muy buenos en algunos programas, en otros menos, y esto tenemos que mejorarlo. Europa utiliza 80.000 millones de euros al año en financiar la ciencia. El CSIC se lleva una parte y España se lleva una parte de ese dinero, pero no la suficiente. También estamos mal en términos comparados. En términos comparados estamos muy por debajo del PIB. Todavía es verdad que hay un compromiso para mejorar la financiación, pero es insuficiente. Y también estamos realmente mal en la inversión que hace el sector privado en ciencia. Estamos a mucha distancia de los países de nuestro entorno. Les diré que, en todo caso, y a pesar de todo eso, somos la cuarta institución pública europea de investigación. Es verdad que por debajo del Masplan. El otro día estaba en Berlín en el Masplan hablando con el presidente del Masplan y me decía, bueno, es que en estos 3 años tenemos 5 Nobeles. Y no digo nada más, ¿no? Y nosotros no tenemos un Nobel desde el año 1906, que lo consiguió Ramón y Cajal. Y bueno, el Severo Ochoa, pero el Severo Ochoa era español, pero no hacía su investigación en España, ¿no? Ramón y Cajal sí que lo era. Aún así, somos la 7ª institución pública mundial de investigación. El número de proyectos, el número de impacto científico de nuestras publicaciones de más alto nivel. Con poco podríamos hacer magia, podríamos tener pronto nuestro Nobel y, de hecho, en estos años hemos estado a 1 milímetro de conseguir nuestro siguiente Nobel, quizá porque todavía somos débiles en diplomacia científica, cosa en la que otros países son muy fuertes. También hay que hacer política para ganar Nobeles, ¿no? Entonces tenemos que ponernos ahí. Aún así, tenemos convenios con todos esos países que están ahí, trabajamos intensamente con todos ellos. Por ponerles, muchas de las cosas que hacemos es cuando el proceso científico está avanzado, constituimos lo que se llaman empresas de base tecnológica, y una de las empresas que ha salido del CSIC es la empresa que la invención de Elena García Armada, que es una de nuestras científicas, que ha inventado esto que tienen aquí, que es un exoesqueleto infantil. Es un esqueleto maravilloso que está devolviendo la ilusión a muchas familias que sus niños nacieron con problemas musculares y que está haciendo que puedan volver a andar. Y se está vendiendo, se está fabricando y se está vendiendo, ¿no? Esto es la investigación que realmente es aplicada y que llega a la gente y que llega a las personas, simplemente por ponerles un ejemplo de la aplicación de lo que nosotros hacemos. Estamos muy contentos porque acabamos de conseguir 6 de los 20 premios nacionales de investigación. 2 mujeres han sido premiadas, 4 hombres, 3 jóvenes, 3 mayores, pero de 20 que el CSIC haya conseguido 6, pues es todo un orgullo, ¿no? Les dejo con una foto de una crisis a la que el CSIC también respondió, que ha sido la del volcán de La Palma. Estuvimos en primera línea. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias. La verdad es que da gusto oírte y, sobre todo, que nos hayas abierto las puertas de lo que se hace en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En mi caso personal, a pesar de estar en el mundo de la medicina, me he quedado sorprendido de la potencialidad que podría tener todavía más con las personas que tienes bajo tu cargo. Muchas gracias, Eloísa, y sobre todo, y perdóname, pero estoy orgulloso de que seas soriana. Muchísimas gracias.
Bien. Decirles que el patronato de la Fundación Científica de Caja Rural, en su reunión ordinaria del mes de junio del 2022, aprobó por unanimidad la concesión del Premio Valores Humanos 2022 al sacerdote don Ángel Hernández Aillón. Ángel Hernández Aillón, soriano orgulloso del 67, creció en una familia sencilla y trabajadora con otros 2 hermanos, sus padres aquí presentes y orgullosos del hijo que tienen. No es un científico, pero es un humanista de pro. Gracias por haber sido padres de Ángel. Estudió filosofía y teología en el seminario del Burgo de Osma. Estuvo en la Universidad de Burgos y posteriormente máster en ecumenismo y diálogo interreligioso en la Universidad Pontificia de Salamanca. También el máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad de Salamanca, Campus de Madrid. Lleva casi 30 años desarrollando sus ministerios en diversas tareas parroquiales, pueblos, delegaciones, formador y profesor del seminario, profesor y capellán de la Universidad de Valladolid, Campus de Soria y en el Centro Penitenciario de Soria, donde lleva más de 20 años. Otra labor en la que ha disfrutado también ha sido la referida al ecumenismo y al diálogo interreligioso. Creo que don Abilio y don Gabriel, que lo veo al fondo, podéis estar orgullosos de tener el ejemplo del Padre Ángel. Hace 7 años iniciaron algo que a mí cada vez que voy a misa a Camaretas pues casi me hace llorar, que es la Asociación Amigos de Monseñor Óscar Romero. Apoyaron varios proyectos sociales en El Salvador, como dice Ángel, el pulgarcito de América. Colaboró con el cardenal Rosa Chávez en su parroquia con 20 becas para niños en El Salvador, también en el Hospitalito para Enfermos Paliativos, lugar donde murió Monseñor Óscar Romero, y en el Hogar de Izalco para niños huérfanos y abandonados. Aquí en Soria mantienen el Hogar San Óscar Romero, en el que atienden a numerosas familias. Yo digo que es las soluciones habitacionales que ha hecho de los lugares de la parroquia es un ejemplo a seguir. La mayoría en proceso de regularización. Reside y atiende la parroquia del Espíritu Santo en Golmayo, también presidente y alcalde. Qué suerte de tener, no lo digo, hay muchos más, ¿no? Pero qué suerte de tener un sacerdote como Ángel en tu pueblo, en lo que es Golmayo y Camaretas. La Cuenca, la Mayona, Nafría, Nódalo, La Muela, no sé de dónde sacas tiempo, junto a la atención a internos y funcionarios del centro penitenciario, algunos que no han sabido estar a la altura, algún disgusto te han dado. En base a lo anterior y a que su humanidad personal, social y religiosa es un ejemplo para todos los sorianos, de acuerdo con nuestros estatutos y por unanimidad de nuestro patronato, yo diría que por aclamación, se te entrega el galardón Valores Humanos de la Fundación Científica de Caja Rural 2022. Te entregan el diploma acreditativo y nuestro logo fundacional para que lo tengas, no en misa, pero sí en tu despacho. Doña Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, que ha querido estar presente aquí contigo. Don Carlos Martínez Izquierdo, presidente del patronato de la Fundación, y también doña Eloísa del Pino Matute, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Enhorabuena.
Tiene la palabra el homenajeado. Bueno, pues un saludo a todos y todas. Muchas gracias y por formar parte de este momento también y con estas sorianas de pro, ¿verdad?, que es un orgullo para todos nosotros, Eloísa, que bueno, pues hemos disfrutado muchísimo con tu aportación en este día, y también por Rocío, que bueno, pues que tanto bien nos haces también a Soria y que nos llevas por todos los sitios. Y a Carlos Martínez, que ya hemos coincidido en algún otro evento, ¿verdad? Me vais a permitir la licencia, yo estoy adiestrado para las homilías, pero no sé si vais a estar dispuestos a que... Entonces, creo que no, ¿verdad, Miguel? Bueno, entonces me vais a permitir la licencia, he traído mi hojita, ¿verdad?, que no habitúo, pero hoy sí, hoy lo voy a hacer. En primer lugar, agradezco al patronato y a la Fundación Científica Caja Rural, que en esta 28ª edición de Soria Saludable me otorga este reconocimiento en valores humanos. Muchas gracias, Juan Manuel, amigo, y gracias a todo el patronato, a su director Carlos y a todos ustedes. Saludo también a mis compañeros en esta gala, ¿verdad?, al Club de Atletismo Puente del Canto de Soria por su reconocimiento como sorianos saludables. Gracias por vuestra aportación a una vida sana que favorece y estimula a vivir de espaldas a hábitos dañinos. Yo también algún momento he compartido con vosotros, con varios de vosotros. También fui atleta, también me tocó. Voy a ser muy breve, no voy a superar los 15 minutos. No, tranquilos. Al recibir este reconocimiento lo agradezco personalmente como soriano y como sacerdote de esta diócesis de Osma Soria, en la que desarrollo mi vida y mi ministerio. Antes de estar yo aquí estuvo Martín Zamora y Toño Arroyo también, que me han manifestado su cariño también y tengo admiración por ellos. Me desafía a seguir creando espacios saludables y habitables para los que menos tienen. Detrás de mí hay un grupo de personas maravillosas y generosas, muchas de ellas aquí, con relatos de vida muy especiales que ofrecen sus manos para acariciar, levantar y llenar de ternura. Decía José Saramago que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Como sacerdote vivo desde la mirada de Jesús, que no se dirigió principalmente al pecado de los demás, sino al dolor de los que peor lo pasan. Mirada compasiva y rehabilitadora, no culpabilizadora ni pesimista. Jesús lo dijo: no he venido a condenar, sino a salvar, pues a Dios no le importan ni mis pecados ni los tuyos. A Dios le importamos cada uno de nosotros. Decía Monseñor Romero que la gloria de Dios es que el pobre viva. El encuentro con los pobres, decía, nos ha hecho recobrar la verdad central del Evangelio. Creo que la clave está aquí, ayudar a vivir. He aprendido que la acogida no solo consiste en dejar a otro una habitación, se necesita la apertura de 2 cerraduras, la de la puerta de la calle y la del corazón, para compartir la fiesta, la alegría, las dificultades y sueños. También he dejado de interpretar la realidad como si se tratara de una lucha entre buenos y malos, hasta el punto de que he descubierto que los unos no eran tan buenos y los otros no eran tan malos. Por eso no me convencerán que el que es de otra raza sabe que menos que yo amar, o que compartir mi vida me roba mi intimidad,
o que quien más tiene más vale, no me convencerán que por meterme en el fango mi nombre se va a manchar, o que aquel que viene de fuera nunca quiere trabajar, o que en la Iglesia las mujeres no son aún de fiar, o que la justicia divina no casa con la igualdad, o que esta tierra es de unos pocos y si es de todos se hundirá, o que solo los castigos al hombre duro abrirán. En la convivencia con personas con biografías tan diferentes he percibido la dignidad, que la dignidad no se juega en los tropezones, sino en la valentía de levantarse. ¿Cuántos muchachos lo intentan una y otra vez hasta que lo consiguen o mueren a su vida y a su libertad? He participado de la extravagancia de unos, de las expectativas y recaídas de otros, de titánicos esfuerzos y de fallos garrafales, algunos míos también, de enfermedad, de muerte, recuerdo a Lorenzo, y de esperanza. Durante años perseguí como obligación que estas personas rehiciesen sus vidas y vivía como un fracaso que no lo consiguieran. Pero he descubierto que cada uno, yo también, tenemos nuestro tiempo. El Papa Francisco dice que el tiempo es superior al espacio. Muchas gracias, doctor y amigo Juan Manuel. Muchas gracias a la Fundación Científica, al Patronato, por favorecer una vida saludable. Muchas gracias a todos, autoridades, amigos. Con la mayoría mantengo relación de amistad y confidencias. Gracias por estar aquí, con el sacrificio que supone no ver el partido España-Japón. Pero bueno, esa va a ser la anécdota de hoy, entre otras. Agradezco este espacio público típicamente soriano y estar entre amigos para declararos algo que he aprendido en la vida, en la iglesia, en la prisión, en la calle, en las relaciones, que quiero seguir creyendo como lo hizo Jesús y como nos lo transmitió. He descubierto que quien vive la compasión fraterna no está lejos del reino de Dios, aunque esté lejos de la Iglesia o de la religión. Muchas gracias. Yo solamente quería decirte, antes de que te vayas, que el virus de tu humanidad sea una pandemia permanente. Creo que lo puedes conseguir. Gracias de nuevo, Ángel, por ser como eres y sobre todo que se te siga apoyando porque lo ganaremos todos los sorianos. En segundo lugar, hoy es un día para que la Fundación del Club de Atletismo Puente del Canto, creada en 1993, este año es el 29 aniversario, de 178 personas al menos que lo componen, herederos directos de Fermín Cacho y de Abel Antón. Da gusto veros correr cuando abres la ventana de casa y ves por la calle Los Linajes o por la Duques de Soria cómo vais, es una gozada. Los objetivos del club son promover y fomentar la práctica del atletismo en la sociedad en general de cualquier edad a través de la práctica activa o de la organización de pruebas para la participación en las mismas de todos los que practiquen nuestro deporte y a través del ejercicio y organización de pruebas fomentar hábitos de vida saludable. Los desplazamientos a la provincia y fuera de ella, incluso internacionales, para disputar pruebas de carácter popular para el disfrute de la práctica de nuestro deporte, lo lleváis en vuestra genética ya.
incentivar los beneficios sociales, no solo deportivos, a través de la organización de pruebas con objetivo solidario que puedan ayudar a asociaciones y organizaciones con necesidades de financiación con destino a diversos fines sociales, es algo que habéis venido haciendo desde el primer día. Las principales actividades que habéis venido haciendo y que todos sabemos y conocemos, la organización de la Carrera Popular de Soria, la organización de la Carrera Popular de Navidad, que ya lleva, si no me equivoco, 26 ediciones y la anterior 28. La organización de desplazamientos a pruebas que se disputan en el territorio nacional para la práctica del deporte al que nos dedicamos, como pueden ser la Beovia San Sebastián, la Media Maratón, la Maratón de Madrid, la Media Maratón de Valencia, la Media Maratón de Vitoria, etc. Las últimas pruebas a las que se ha desplazado fue a la Media Maratón Zubiri-Pamplona, que discurre por una etapa del Camino de Santiago, y la organización del Campeonato Social, en el que se disputan diversas pruebas en las pistas de atletismo de Soria para fomentar la participación y el compañerismo entre los socios del club y sus familiares. Pero es que no estamos hablando de gente joven solo, estamos viendo personas de más de 70 años y algunos le dan caza a los más jóvenes. Por eso, el patronato de la Fundación Científica de Caja Rural, por unanimidad, os concedió el título de Sorianos Saludables a todos los que formáis parte de este club. Recoge Miguel Ángel García y el premio, digo, ¿quién lo recoge? Miguel Ángel y José Ángel. Entregan el diploma acreditativo y nuestro logo fundacional doña Rocío Lucas, consejera de Educación, don Carlos Martínez y doña Eloísa del Pino Matute, presidenta del CSIC. Enhorabuena. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Lo primero, dar las gracias a la Fundación por el reconocimiento. Dar las gracias a Carlos, a Eloísa y a Rocío por su presencia. ¿Vale? Y bueno, voy a pasar a decir unas palabras, no tan elocuentemente como el Padre Ángel, que aprovecho para darle la enhorabuena. Y bueno, recibimos este premio igual de sorprendidos como agradecidos, porque bueno, no nos lo esperábamos para nada. El día que me llamó Juan Manuel, pues la verdad que fue una grata sorpresa. Y bueno, se lo comuniqué a todos mis compañeros y la verdad que todos muy agradecidos. Bueno, este reconocimiento responde con fidelidad a uno de los objetivos fundacionales del club, que como han dicho ya don José Manuel, lleva casi 30 años de andadura, y los objetivos, pues desde su inicio es practicar el deporte popular, y al inicio de nuestra andadura el deporte popular del atletismo pues no estaba tan extendido, ni había a lo mejor un club que aglutinara a todas las personas que lo practicaban. Sí que había algún club de promoción del atletismo, como podría ser el Cañada Honda,
del que muchos hemos partido, entre ellos el Padre Ángel. Y bueno, y en Soria, como ya todos conocéis, ya había tres personajes muy importantes dentro del atletismo, Abel Antón, Fermín Cacho y Enrique Pascual, ¿vale? Pero no había, digamos, ese club que aglutinara a todas estas personas mayores que se dedicaban, mayores y no tan mayores, que se dedicaban popularmente a esta práctica. Y José Ángel, que fue uno de los fundadores del club, junto con otros cuantos más, se propusieron fundar el club y desde entonces, como ya he dicho, casi 29 años, 29, casi 30, pues llevamos practicando el atletismo. Todas estas personas corrían entonces igual que los que corren ahora y lo hacen fundamentalmente por salud, ¿vale? Además, viene a ser un complemento de la dieta saludable que promueve la Fundación de la Caja Rural. Además de socializar y digamos, pasárnoslo bien, ¿no? Que es el objetivo. Durante estos 30 años han pasado por el club centenares de deportistas, así como muchos otros clubs de otros deportes y también del atletismo que fomentan la práctica de la vida saludable, ¿vale? Muchos de ellos también han paseado el nombre de Soria por la provincia, por España y también hemos participado en pruebas internacionales. Además, promovemos el atletismo popular, promoviendo la organización de un par de carreras a lo largo del año, como es la Soria Balonsadero, que el año que viene celebraremos la 29 edición, y la Carrera Popular de Navidad, que este año, el día 30 de septiembre, correremos la 27 edición de la Carrera Popular de Navidad, que, si Dios quiere y si la pandemia nos lo vuelve a permitir, rondará aproximadamente los 2.000 participantes, que para Soria es un número muy importante. Junto a estas actividades más vistosas, la esencia de nuestro club también son las quedadas de nuestros socios en la dehesa, en Balonsadero, para, como ha dicho el doctor, para darnos unas vueltas por Soria o por Balonsadero y disfrutar de nuestro deporte. Y para terminar, las personas que corrían y que practicaban un deporte en apariencia individual decidieron agruparse para poder empezar a promocionar el deporte como una de las vías más sencillas y directas hacia una vida saludable y complemento de la dieta saludable que promueve la Fundación. Muchas gracias de nuevo a la Fundación, a su presidente, a don José Manuel Liso, y muchas gracias también por la tarea desarrollada desde hace tiempo tan importante para esta provincia. Lo que no sois conscientes es la importancia de lo que estáis haciendo ahora. El día de mañana lo veréis y lo contemplaréis, de esa labor continuada que estáis haciendo en el club. Gracias. A continuación, el presidente de la Fundación Científica y de Caja Rural y doña Rocío Lucas clausurarán el acto tan emotivo que hemos tenido. Muchas gracias. No cierras tú, que es a la que merece la pena escuchar. Nunca me la habían puesto tan fácil. Habéis sido tan brillantes que yo solo puedo decir 2 o 3 cosas. 1 minuto, señor subdelegado. Que me dice que hay fútbol, no te nos alargues. Bueno, primero agradecer, saludar y agradecer a todas las autoridades, a todos los amigos del Soria Saludable, a todas esas personas que llevamos ya 28 años intentando trabajar y luchar por mejorar
el bienestar y la salud de los sorianos. Quiero felicitar y agradecer a nuestra ponente de hoy por que me quedo sorprendido, gratamente sorprendido, de tener sorianas con esta categoría y con estos cargos tan de relevancia en lo que es, pues el CSIC, que en definitiva es un organismo que al menos lo hemos conocido los que te hemos escuchado un poco más y que a veces nos quejamos que se hace poco, que se investiga poco, y hemos visto que 13.000 personas ya es mucho y que has hablado de ese acuerdo que ha habido para potenciar y llegar a ese 2% del presupuesto, lo oía en tu rueda de prensa. Soriana, felicidades, enhorabuena. Me siento, como decía el director de la Fundación, orgulloso de que hayas venido y que hayas dado esta conferencia. Seguido, dar la enhorabuena a los premiados. El padre Ángel, lo último que hemos hablado, que era que colgabas el teléfono de otro colega que porque lo has nombrado lo nombro yo, Antonio Arroyo. Ver, Antonio, y oír hablar tanto de ti, que te conozco menos, pero mucho, porque se habla muchísimo de ti, y seguro que muchas personas, sacerdotes o no, que hacéis algo tan maravilloso que es estar y apoyar y estar cerca de los más necesitados. ¿Habrá algo más maravilloso? ¿Habrá algo más hermoso? ¿Nos has dicho una homilía? No. Nos has hecho reflexionar muchísimo que lo verdaderamente importante es lo que hacéis tantas personas que estáis tan pendientes de los más débiles, que estáis tan pendientes de los demás. Enhorabuena, gracias por todo lo que haces. Gracias por ser como eres. Muchísimas gracias, Padre Ángel. Más relajado es el club de atletismo, más relajado, mucho más relajado, que el CSIC y que el Padre Ángel. ¿Sabéis lo que me pasa? Pues que siento envidia sana, que me tendré que apuntar. Y que lo decías en tu intervención, yo creo que aquella etapa de hace 25 o 30 años, con Fermín Cacho, con Abel Antón, con Oliva, con tal, creó una escuela y una adición, y que empalma muy bien con la obsesión de nuestro director de la Soria saludable. Eso, cuidar la alimentación, cuidar el modelo de vida, esa tantas veces repetida, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato, que en definitiva es lo que ponéis y hacéis cuando desarrolláis vuestra actividad. Así que, sin quitarle importancia, mi más sincera enhorabuena y como pueda me engancho. Gracias. A la consejera Rocío Lucas, yo creo que poco le tengo que decir, muy poco, porque yo creo que es mejor que hablen los informes internacionales, que hablan y mucho y bien de la labor que estáis haciendo la Consejería de Educación en Castilla y León por las valoraciones que nos vienen. ¿Qué más puedes decir? Pues agradecerte la colaboración que con la Fundación, tú y tu equipo, que lo veo también por ahí, realizamos. En definitiva, quiero manifestar que, que a veces uno piensa que el Soria saludable, este clásico del otoño, que está ya muy maduro y que a lo mejor habría que, cuando llega y ves pues, al Padre Ángel o ves a la presidenta del CSIC
y me imagino que ahora nos dirá unas palabras, Rocío, pues que se sube uno hacia tierras altas, allí con el padre Toño, pues diciendo, bueno, mientras seamos útiles a la sociedad soriana, habrá que seguir apostando. Termino con una reflexión según estaba oyendo, lógicamente, a Eloísa, al padre Ángel. La medicina, la investigación, la educación, me faltaba una pata. Y claro, era algo que decíamos antes, que es la parte económica. Y en la parte económica, donde echáis en falta más dinero, más colaboración externa, quiero resaltar que, de alguna manera, la Caja Rural de Soria, con todo lo que es la actividad que desarrolla, esa actividad de servicio a los ciudadanos, ese servicio de cercanía, luchar por la exclusión financiera, por estar cerca de los orígenes que nos vio nacer, además genera economía. Y esa economía, querido Juanma, la repetimos una vez más. Queremos y seguimos queriendo que retorne a la sociedad soriana en el apoyo a la medicina, a la investigación, a la educación y en apoyo a la sociedad soriana, que en definitiva es a lo que nos debemos. Por todo lo demás, gracias por estar con nosotros, enhorabuena a los felicitados y un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Buenas tardes a todos. La verdad que le comentaba yo al presidente de la Fundación, a Carlos, que clausurara él, porque conociéndole sabíamos que iba a dar una interpretación mucho más humana del acto, porque no solo esto es la clausura de las jornadas, pero durante todo el mes de noviembre, como bien sabéis, han estado importantes doctores y catedráticos hablando de la importancia de la investigación y de la Fundación. Y recogiendo tus últimas palabras, Carlos, de que si esto es más necesario por 28 años que ya se lleva, cada vez que vengo veo que es más necesario, y más cuando ahora en este acto está la presidenta del CSIC de Soria, del Burgo de Osma, yo como responsable de educación, que dentro de la parte de la universidad se lleva la investigación también, vemos que todavía hay mucho campo por explorar y que esto puede crecer. Por tanto, sí, se necesita esto todavía con más fuerza y seguimos felicitándoos por vuestra actuación. Quiero saludar a las personas que nos acompañan. Está el presidente de la Diputación, la delegada territorial, en este caso su delegado. Al resto de autoridades están mis compañeros de la Dirección Provincial, el vicerrector de la Universidad, y a todos ustedes y desearles buenas tardes. Decirles que hace 3 años ya tuve la ocasión y el honor de participar en este acto. En su momento era el 25º aniversario de esta gran idea, de esta magnífica iniciativa que es Soria Saludable. Decía el título del libro 25 años de bienestar y salud. Era el libro de las memorias de la Fundación Científica que se editó en ese momento por esa efeméride. Esa iniciativa se va consolidando cada vez más y esta vez celebra, como hemos dicho, su 28ª edición. Esta iniciativa es toda una declaración de intenciones, porque es un binomio que fusiona de manera indisoluble el nombre de nuestra tierra, Soria, con la palabra saludable. Es una forma de vida que es sinónimo de salud y que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia. Es un modo de vida, es una de las más sabias herencias que nos han dejado nuestros antepasados. Algo que lleva difundiendo y reivindicando desde hace mucho tiempo el doctor Ruy Liso. Es el alma mater de esta iniciativa y de la mano y de la imprescindible labor del apoyo de la Fundación Científica, con su director y con todo el equipo de la Caja Rural de Soria. Ello ha permitido situar a nuestra provincia como un referente nacional e internacional en la difusión y la promoción de un estilo de vida que conlleva la dieta mediterránea. Y esto no es casual,
Pues, como decía hace un instante, esta forma de vida de la que Soria y los sorianos somos una referencia viene de muy antiguo, ya con figuras de alto nivel y que merecen la atención. También ha sido objeto de reivindicación continua durante estos años, digamos que una auténtica cruzada emprendida por el doctor Uliso, ¿verdad, Juan Manuel? Como el caso, por ejemplo, de Fray Tomás de Berlanga. Quiso pasear con orgullo por todo el mundo el nombre de la localidad que lo vio nacer. Fue un hombre de acción, adelantado a su tiempo, que destacó en muchos campos. Una influencia decisiva en la alimentación, en la mejora de la alimentación por todo el mundo. En su momento, llevó las modernas técnicas agrícolas a América y a muchos cultivos. Todo esto es ejemplo de lo que podemos hacer las gentes de esta tierra cuando nos lo proponemos y cuando trabajamos todos juntos. Esta nueva edición, que tengo el honor de clausurar, ha traído importantes personajes destacados en el ámbito de la ciencia. El cartel de lujo lo comenzó con la inauguración a comienzos de noviembre, que corrió a cargo de don José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia y es director general de la OMS. Tuvo la ocasión de ilustrar a los asistentes sobre una cuestión de máxima actualidad: amenazas por virus, cambio climático y riesgos emergentes. Todo ello, como pueden ver, de máxima actualidad. Posteriormente, llegó un gran catedrático, Alfredo Corel, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, que fue galardonado en 2018 como mejor docente universitario de España, y la conferencia que impartió sobre luces y sombras de la comunicación científica en los medios. Sin duda un tema que conocía de primera mano, pues durante la epidemia COVID se convirtió en uno de los personajes más mediáticos gracias a su afán por explicar desde una óptica científica y a la vez divulgativa lo que estaba sucediendo. Como pueden ver, la Fundación trae ponentes de importante impacto en la investigación. Por tanto, cada vez se reafirma más vuestro papel y vuestra importancia. Y esta última jornada, la que hemos presenciado esta tarde, es con la presencia de la presidenta del Consejo de Investigaciones Científicas, del Consejo Superior, Eloísa del Pino, del Burgo de Osma, Soriana, con la que ya hemos trabajado en su reciente nombramiento desde la Junta de Castilla y León. Comentaba la firma con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de la Casa de la Ciencia en Salamanca, y seguiremos colaborando. Y se ha hecho una panorámica importante de la investigación en nuestro país. Un ámbito, el de la ciencia, el de la investigación, que resulta de vital importancia para el futuro de cualquier sociedad y que ha sido leitmotiv de esta edición de Soria Saludable. Una sociedad moderna y avanzada que quiera estar bien situada en una economía global como la actual y lograr altas cotas de progreso y bienestar para sus ciudadanos, no puede perder el tren de la investigación y la innovación. Desde la Junta de Castilla y León lo tenemos muy claro. Desde el último plan de transferencia de conocimiento, está aquí presente el vicerrector del campus de Soria, la transferencia de conocimiento se ha convertido en una seña de identidad de la Universidad, en este caso de Castilla y León. Antes no se hacía transferencia de conocimiento en los campus provinciales, se hacía solamente en las facultades. El último plan de transferencia de conocimiento ya se hace transferencia de conocimiento en el campus de Soria, en el campus de Ávila, en el campus de Palencia, en todos los campus de nuestra comunidad autónoma. Lo vamos a seguir potenciando y estoy segura que ahora, de la mano también de la presidenta del CSIC, todos esos centros que tenemos compartidos entre CSIC y la Junta en Castilla y León, seguiremos potenciando la investigación y la transferencia de conocimiento, en ese caso en el campus de Soria. Por todo ello digo que es fundamental el trabajo conjunto y es fundamental las aportaciones del sector privado. Pero sin la implicación de todas las administraciones públicas es imposible avanzar. La colaboración es imprescindible y seguiremos colaborando entre todos. Y ya quiero hacer más emoción a los premios, en este caso a los tradicionales reconocimientos anuales de la Fundación. Y quiero comenzar dando la enhorabuena a un merecido premiado, al padre Ángel Hernández Ayllón, como ejemplo de los valores humanos. Fíjense qué grande, valores humanos. Es una persona con una sólida formación que, entre los muchos ámbitos que ha destacado, ha querido dedicarse a una de las profesiones de mayor generosidad e impacto que pueden tener, que es la de docente, transmitiendo ese saber y transmitiendo esos conocimientos.
Y hablando de generosidad, pocas muestras mejores que la de su trayectoria personal, con toda una vida entera dedicada a los que más lo necesitan, en las parroquias, en la pastoral penitenciaria y también fuera de nuestras fronteras, colaborando activamente en proyectos sociales en El Salvador. Para mí ha sido todo un honor haber sido partícipe de esta entrega de premio. Recordábamos a la entrada que hace que no coincidíamos desde la visita que fue con el señor obispo, con don Abilio, a mi pueblo, a Villálvaro. Habíamos coincidido telemáticamente, o sea, por teléfono, pero no presencialmente. Y la verdad que ha sido un honor compartir y estar presente en vuestra homenaje. Ha sido todo un merecido y rendido homenaje que ha querido tributarte la sociedad soriana de la mano de la Fundación Científico Caja Rural. El segundo de los galardones, el Premio Soriano Saludables 2022, ha ido a parar al Club de Atletismo Puente del Canto. Casi 3 décadas de historia viva del deporte soriano. Casi 3 décadas de promoción y fomento entre toda la población de una de las prácticas más saludables que puede haber, la práctica deportiva. Y un campo como el del atletismo, en el que Soria ha dado campeones de talla mundial. De todos son conocidas, lo ha comentado anteriormente el profesor, las carreras populares que habéis organizado, como Soria Balonsadero o la carrera popular de Navidad. Y por si fuera poco, añadiendo el aspecto deportivo, fines solidarios. ¿Qué más puede pedirse? Felicidades, de verdad. Voy terminando ya y quiero hacerlo poniendo el énfasis en uno de los campos en los que la divulgación de los hábitos de la vida saludable es más importante y el que sin duda arraigará mejor la semilla que será la base de un futuro mejor. Me estoy refiriendo a la educación, a la que, como saben, tengo el honor de gestionar desde la Junta de Castilla y León. Son las edades más tempranas las más indicadas para inculcar los hábitos saludables, algo para lo que la educación resulta fundamental. Desde la Consejería lo tenemos muy claro. Siempre ha sido uno de nuestros ejes de actuación y queremos potenciarlo aún más. En esta línea se enmarca uno de los proyectos que vamos a impulsar en la presente legislatura y que hemos denominado Programa de Hábitos Saludables. Es un programa que integrará múltiples iniciativas que ya se están desarrollando en los centros docentes, a veces de forma aislada, a veces de forma unilateral, pero que lo queremos hacer en colaboración con todos y con todas las instituciones. Nuestro objetivo es la creación de una red de centros saludables, la llamada red de escuelas saludables. Queremos que se desarrolle en varias líneas como medio ambiente, educación emocional, prevención del consumo de sustancias adictivas, educación vial, entre otras. Porque tenemos claro que es primordial potenciar competencias para que el alumno elija una forma de vida más saludable. Y en ese aspecto confluimos plenamente con el papel desempeñado por la Fundación Científica Caja Rural de Soria desde hace tantos años. Y la colaboración entre ambas instituciones ha sido un ejemplo de trabajo continuo, lo comentaba antes el presidente, de colaboración entre instituciones, gracias a la cual miles de alumnos de centros educativos de toda la provincia han participado en concursos, foros y en todo tipo de actividades. Por ello, quiero terminar destacando y agradeciendo la impagable labor que la Fundación Científica Caja Rural de Soria viene realizando, con gran impacto en toda la provincia, tanto en este como en otros ámbitos. Y hacerlo en las personas del presidente de su patronato, don Carlos Martínez Izquierdo, en la de su director, el doctor Juan Manuel Ruiliso, a los que quiero demostrar mi agradecimiento por la labor que realizan y animarles a que prosigan en ella. Muchas gracias a todos y queda clausurada ya esta jornada. ¿Que lo clausuren? Bueno, me comenta el doctor que diga que se clausura Soria Saludable 2022.